Leemos una vez más, dice la palabra del Señor. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Bendito Dios, nuestro buen Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, Señor, porque cuando escuchamos tu palabra, Padre, tú quitas nuestras vendas, quitas nuestras ataduras, Señor, porque quitas la roca que cubre nuestro entrar y nuestro salir a tu presencia. Gracias, Padre, te damos en este momento por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hoy estamos prácticamente, hermanos, a unos días de llegar a una de las estaciones más hermosas de nuestro calendario civil, de nuestro calendario litúrgico, y por qué no decirlo con gozo, a una de las épocas más bonitas que yo creo que en toda la tierra se vive. Visitamos algunas tiendas cuando vamos de compras o cuando vamos por alguna razón, y cuando entramos a las tiendas decimos: ya huele Navidad, ¿verdad? Están los arbolitos, están los adornos, todo empieza a pintar para la Navidad. Pero aún nos faltan, hermanos, 3 domingos para poder decir oficialmente: estamos dentro de la época decembrina. Comento esto, hermanos, porque a mí, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que cuando falta un cierto periodo para llegar a un acontecimiento interesante, como que ya queremos que se acabe el tiempo. No sé si les ha pasado. Yo, por ejemplo, con la gracia del Señor, el próximo martes salgo una semana de vacaciones y me urge que se acabe el día de hoy y el día de mañana para tener mi semana de vacaciones. Y así me pasa con las fechas de la iglesia. Yo digo, ya todavía faltan otros 2 domingos aparte de para que lleguemos a Navidad, para que tengamos nuestro primer oficio de la época decembrina, para que tengamos nuestra primera noche invernal. Todavía falta un mes, pero ya estando dentro de la época decembrina, como que el espíritu cambia, ¿verdad? Como que nos volvemos bondadosos, nos volvemos alegres, hay sonrisas que invaden nuestro ser, nos volvemos tolerantes, nos volvemos observadores. Vemos los coches que llevan su reno y uno dice: yo quisiera ponerle unos cuernitos de reno a mi coche para que digan que estoy en el espíritu navideño. Pero nosotros lo estamos, hermanos, a pesar de que no tenemos nuestro reno. Bien, vamos a entrar al tema, porque si no nos vamos a desviar mucho. Este pasaje, bueno, les mencionaba lo anterior porque en este texto hay una situación un tanto difícil. ¿Me pasan mis lentes, por favor? Hay una situación un tanto difícil en la vida de esta familia. Lo hemos visto en los últimos 3 o 4 domingos, que es la pérdida de uno de los miembros de la familia, Lázaro, el amigo de Dios. Entonces, hermanos, pues la situación es muy triste, es muy difícil. Podríamos decir que había un panorama desolador,
como el que leía la maestra hace un momento en la escuela dominical, cuando los integrantes de la familia de Noé salieron del arca, había muerte, había destrucción, había lo peor que podemos encontrar, pero había esperanza. Recordando el texto de la mañana y recordando el texto de hoy, dice que el Señor Jesús, en el versículo dice, en el 38, dice que profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. En este pasaje, hermanos, es fácil concluirlo, porque podemos hablar. En el siguiente versículo dice, Jesús les dijo, quiten la piedra. Y Marta le dijo, Señor, ya hiere porque ya tiene 4 días. Comentábamos en algunas de las meditaciones pasadas, hermano, que Jesús se tardó 4 días. Y humanamente podríamos pensar, ¿por qué se tardó tanto tiempo? Cuando estamos en nuestra preocupación, en nuestro dolor, siempre decimos eso. Yo recuerdo hace unos meses, el 25 y 26 de marzo precisamente estuve internado por un problema. Y cuando yo me sentía mal, me decían, ahorita lo atienden, ahorita lo van a checar, ahorita viene la enfermera, ahorita viene el urólogo, ahorita viene... Y yo decía, pero es que ahorita es ahorita. ¿Por qué se tarda en llegar si ahorita es ahorita? Porque está uno en su dificultad, en su momento difícil. Pero el Señor se tardó 4 días. Yo leía, hermanos, una meditación de un pastor que decía, qué difícil ha de ser creer cuando el Señor dice, abran el sepulcro. Decía este pastor, después de 4 días, como la misma Marta lo decía, el cuerpo ya está en proceso de descomposición. Sí, en una lectura que yo hacía decía que lo primero que se descompone en el cuerpo humano es el cerebro y las vísceras. Un día es tolerable, 2 días todavía, pero en el tercero y en el cuarto empieza a despedir, por eso decía Marta, ya hiere. Y qué difícil pensar es que ya fueron todo un proceso de enfermedad y luego un proceso de 4 días. ¿Cómo se atreve el Señor a entrar a un sepulcro? El Señor dice, le responde a Marta, porque fue nuevamente Marta, le dice, ¿qué no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si se fijan, hermanos, en el mismo capítulo, en el versículo 25, el Señor le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? En todos los encuentros, hasta ahorita que hemos leído de Marta con el Señor, hay duda en su fe. Y el Señor estaba preocupado. A mí me llamó mucho la atención en el capítulo, ahí atrásito, luego en el versículo 35, hermanos, que dice, Jesús lloró. Algunos comentan que Jesús lloró precisamente porque se identificó con su humanidad. Otros comentan que Jesús lloró porque estaba triste, porque era su amigo el que estaba en el sepulcro. Otros comentan que el Señor lloró porque estaba preocupado por la situación, por la fe de los que le rodeaban. ¿Ustedes cuál creen que fue la correcta?
Yo creo, hermanos, por lo que hemos leído, que el Señor lloró por la situación de la fe de los que estaban allí. Sí. Porque nos lo ha demostrado desde antes, cuando les dice a los apóstoles, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? Sí. Y después cuando les dice, Lázaro duerme, ¿qué pensaron los discípulos inmediatamente? Ellos pensaron, qué bueno que está descansando. Porque cuando uno descansa, hermanos, dicen los científicos, dicen que cuando el cuerpo humano descansa, se sana, se cura. Dicen que cuando los niños chiquitos están en el proceso de su crecimiento, duermen mucho porque están creciendo. Están creciendo y están creciendo. Y ya cuando tienen mi edad, por ejemplo, ya no puedes dormir mucho. Si quieres, pero ya no puedes, porque ya no podemos crecer. Pero no es el caso. Los discípulos del Señor creían eso, está descansando. Pero no entendían lo que el Señor les decía. Cuando el Señor dijo, Lázaro duerme, era porque en ese momento Lázaro había muerto. Y después les dice, pero qué bueno que ustedes no estuvieron ahí para que crean. Para que ustedes crean, para que los que están ahí, todos los que estaban rodeando a estas hermanas en este luto, para que crean. Dice que cuando yo, si nos vamos, hermanos, todavía un poquito, en el mismo versículo 36, ahí adelantita, enseguida dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban. Algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego, que acabamos de leer también, haber hecho también que Lázaro no muriera. Se fijan cómo el panorama que había era un panorama de desolación. A pesar de que creían en el Señor, había tristeza profunda en su corazón, porque sabían la palabra. Sabían, lo acaba de repetir Marta, lo acabamos de leer. Sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Pero el Señor está diciendo, tu hermano resucitará. Casi le dice, ahorita le digo que salga. Pero ella no entendía. Y esto, hermanos, es un panorama muy triste porque muchas veces a nosotros como humanos nos pasa eso. Estamos adentro del sepulcro y estamos cargando esa enorme piedra. Más bien estamos bloqueados por esa enorme piedra y no tenemos fe en que el Señor puede decir, muevan esa piedra, quítenla. Yo comentaba ayer, hermanos, cuando leía los comentarios del pastor, me comentaba a mi esposa, qué directo. De veras, cuando escuchábamos al pastor Flores, cómo nos llamaba la atención de una forma tan simple y tan hermosa. Y muchas veces nos enojamos por eso. Yo digo, ¿cuántas veces, hermanos? Porque eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí, por eso lo digo con toda la certeza. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado a una persona en esa cueva y con esa piedra y no nos atrevemos a decirle, Lázaro, sal fuera? ¿Y quiénes son esas personas, hermanos? Cualquiera que nos rodea. Un hijo, un hermano, un primo, un tío, un papá, un sobrino, todos en general. No nos atrevemos a veces a decir, porque no creemos. Sí creemos, pero nuestra fe necesita ser más reforzada, más sustentada, que es nuestro tema de hoy. Fe sustentada. Yo le platicaba a mi esposa que en días pasados platicaba con una persona que les repito, le pasó lo que a mí alguna vez me pasó. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando un amigo me dijo, tú puedes estudiar todavía,
Les digo hermanos, así lo saben, pero yo empecé mi secundaria a los 19 años. Cuando uno dice, no, pues a los 19 ya, pues ya qué esperanzas de estudiar tengo. En la mente tenemos todos los que hemos estudiado en las secundarias federales, oficiales, alguna vez. Sabemos que si a los 14 años no entraste, a los 15 menos. Y yo tenía 15 años cuando me tuve que salir por una situación. Entonces tienes eso en la mente que ya no puedes. Y ahí estoy, trabajando de noche, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la mañana del otro día. Y esa era mi vida todos los días. Hasta que una persona me dijo, ¿y por qué no entras a donde yo estudié? Todavía, como Marta, yo dije, ¿cómo que es que me van a admitir ahí? Pues yo veía a los niños de secundaria, niños de, creo que la más chica tenía 12 años. Y el más grande después de mí, que tendría unos 14 para cumplir 15, y yo de 19, a mí se me hacía imposible que eso pasara en la fe de Marta. ¿Cómo es posible? Si ya tiene 4 días, ya llega el Señor. Pero les repito, cuando el Señor dice, no te he dicho que si crees verás la gloria. Esta persona que me habló a mí me dijo con toda certeza, puedes estudiar. Porque allí hubo uno que tenía 18 o 19 años alguna vez. Vamos. Y me llevó. Y la maestra me dijo, claro que sí. Tráeme tus papeles, necesito esto, mientras yo hago una constancia de que tienes edad, pero que quieres estudiar. ¿Qué pasa en ese momento, hermanos? Que el que creía estar muerto, el que creía ya no poder, tuvo una segunda oportunidad. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de dar esa segunda oportunidad, le decimos, no, pues sí, tu situación ya hiere? O sea, ya no tienes remedio. Y eso, hermanos, generalmente se aplica mucho a las personas de corta edad, porque en esa edad todos creemos que somos Dios. Yo me acuerdo por experiencia una vez, hermanos, tendría yo como unos 20 años, fíjense, después de haber tropezado y de que me empezaba a levantar, todavía tuve la valentía de decirle un día a mis papás, me quiero ir a vivir unos días con mi hermano. Y mi mamá dijo, sí, hijo, está bien. Yo creo que mi mamá en su espíritu bondadoso dijo, pues es tu hermano y está aquí cerca. Yo dije, pues nomás unos días, nomás para quiero estar con mi hermano. No era que yo me quisiera ir de mi casa, pero quería experimentar lo que se siente estar fuera de tu casa, que es la inquietud de todo joven. Una vez un joven me dijo ahí en la empresa donde trabajo, me dijo, no hay nada más hermoso que tener tu casa, tener tu coche y un buen trabajo. Yo dije, ¿cómo te hace falta madurar? Porque yo me acuerdo, hermanos, que cuando llegué a la casa de mi hermano, pues él me recibió, sí, hermano, ¿cómo no? Mira en esta recámara, ahí acomoda tus cosas. Y pues ya me voy. Y él se fue a sus ocupaciones. Y yo ahí estoy sentado, ¿y ahora qué hago? Yo me acuerdo que su esposa me atendía, pero ella atendía a sus hijos. Y después, si alcanzaba, me atendía a mí. Y estoy yo lavando y haciendo mis cosas. Pero quería vivir aparte, quería saber qué se siente salirse de la casa. Pero hay otras personas, hermanos, ¿por qué refiero a esto? Porque hay otras personas que cuando cometen ese error, no tienen la confianza con su padre de decirle, me equivoqué. Y están con el temor de que ya no puedo regresar, ya no puedo estudiar, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer otro. Eso en el terreno humano. Pero en el terreno espiritual nos pasa algo peor que eso, hermano, eso es lo de menos. Cuando yo le decía a esta persona con la que platicaba,
investiga esto otro, y yo te apoyo para entrar. Me dijo, ¿de veras me ayuda? Claro que te ayudo. Y lo hago con mucho gusto. Se le abrió un panorama de vida nuevo. Porque no creía que alguien en el mundo fuera capaz de decirle, yo te apoyo. Y esto, hermanos, cuando lo aplicamos, les repito una vez más, a la vida espiritual, es como si nos dijéramos a nosotros mismos, ¿no te he dicho que si crees la gloria? Si crees, verás la gloria de Dios. Porque les repito, nos hemos encontrado a gente que está en una situación difícil. Ya no lo pongamos a nivel de Marta y María. Simplemente mi vida espiritual, mi situación mental en este momento es difícil porque me está pasando que estoy enfermo, porque me está pasando que no me alcanza mi gasto, porque me está pasando que estoy mal en la escuela y me pongo triste, cualquier cosa que sea. Y nosotros nos damos cuenta, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué nos dice en este momento? Quita esa piedra y ayúdale a salir adelante de su problema. Afortunadamente y desafortunadamente hay pros y hay contras. Cuando alguien le dice a una persona, mira, yo quiero hablar contigo, para que veas que si tú entregas tu alma, tu vida al Señor, Él va a quitar ese problema y lo va a sanar. Va a sanar tu salud, va a quitar tu problema, te va a apoyar el Señor. Como decíamos en la mañana en la escuela dominical, no lo busques para que te sane, ni para que te dé dinero, ni para que... No, búscalo para reconocer su poder. Hermanos, era lo que hacía María, ¿recuerdan? En los versículos anteriores dice que cuando Marta fue y le dijo en secreto al Señor, ya llegó, ya está aquí. ¿Qué hizo María inmediatamente? Se postró ante Él y lloró amargamente y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No le reclamó. Ella simplemente lloró como todos lo hacemos. Todos tenemos derecho a llorar. El pastor decía, el hombre que no llora no es hombre. Porque muchos se refugian en la droga, en el vino, en lo que sea. Pero el hombre que tiene un problema en su mente, en su alma, y llora, el Señor escucha ese clamor. Lo leíamos en el Salmo 116. Dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado su oído hacia mí, porque yo le lloré al Señor, porque María hizo lo mismo. No le vino a decir, Señor, ¿para qué no llegaste temprano, Señor? Ya murió mi hermano, estoy triste. Dice que el Señor se conmovió de ver la tristeza de María. ¿Y cómo la consoló, hermanos? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a una situación como esa? ¿Lo resucitamos o lo condenamos? Porque eso es lo que normalmente hacemos. ¿Cómo lo condenamos? ¿Cómo condenamos a una persona que cometió un error en su vida, hermanos, y que piensa que su vida hiede? ¿Cómo lo condenamos? Lo condenamos cuando le decimos, te dije, yo te lo advertí muchas veces, pero ahí vas a ver qué se siente la vida. Es tu problema, a mí no me metas. Lo estamos condenando. Una persona que escucha esas palabras de un cristiano, dice, ¿y eso que eres cristiano? Ahora si no fueras... Por eso mucha gente, hermanos, que no tiene conocimiento del Señor, prefiere acercarse a sus amigos, los que no son cristianos. Porque dice, con este por lo menos me emborracho, con este por lo menos nos echamos un cigarro y platicamos, y me oye. Este que es cristiano ni me dice siquiera, voy a orar por ti. Por eso los amigos no quieren a los cristianos.
Acuérdense que para ellos nuestra palabra es locura. Y es más locura cuando no les hablamos en el nombre del Señor. Pero si nosotros, en lugar de condenarles, les resucitamos y les decimos: no voy a solucionar tu problema porque no soy Dios, pero te puedo ayudar a que te acerques a Dios y Él soluciona tu problema. Dice el Señor, hermanos, en el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Esto, hermanos, es algo muy importante, porque muchas veces a nosotros se nos olvida darle gracias a Dios por escuchar nuestra oración, por estar atento a nuestros ruegos. Y cuando ya el problema ya pasó, se nos olvida de venir y decirle: ay, Señor, se me olvidaba decirte que muchas gracias. Mejor le damos las gracias al vecino, o al amigo, o al jefe, o al alumno, o a quien sea. Pero a Dios a veces se nos olvida darle las gracias. Y se nos olvida todos los días. ¿A poco no? Díganme, ¿quién de ustedes cuando abre sus ojos en la mañana no le dice: Señor, gracias por este nuevo día? Te damos las gracias porque o te pido, Señor, que me lleves con bien a mi escuela. Te pido, Señor, que me lleves bien a mi trabajo. Te pido que le des el alimento a los que no lo tienen. Primero le pedimos y ahí, si nos acordamos, le damos las gracias. ¿Poco no? ¿Por qué no despertar en la mañana? Muchas gracias, Señor, por este hermoso día. Tengo flojera al levantarme, pero gracias de todas maneras. Dice en la palabra: te doy las gracias por haberme oído. La comunión directa de Dios con su Hijo amado. Y eso nos hace falta a nosotros tenerlo en el corazón. Tener una relación directa con nuestro Padre Celestial. Dice en el versículo 42: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije, Señor, por causa de la multitud que está aquí alrededor, para que crean que tú me has enviado. Porque no solo estaba, como decíamos hace un momento, no solo estaba Marta y María y los apóstoles, sus discípulos más bien. Había mucha gente. Y era necesario, el Señor lo había dicho antes, que dice en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Era necesario que esto pasara para que la gloria de Dios se manifestara en los que estaban presentes. No se trata de Lázaro. A veces nos quedamos con ese concepto. ¿Quién no sabe quién es Talita? ¿Quién no sabe quién es Lázaro? ¿Quién no sabe quién es Moisés? ¿Quién es Abraham? La historia, indudablemente que es lo más importante, pero lo principal no. Aquí era necesario que se manifestara la gloria del Señor para que todos crecieran. Yo leí ayer, hermanos, buscaba todas las posibles acepciones o las, ¿cómo diríamos? Todos los posibles significados de lo que es el sustento o sostener. Y había 4 o 5. Una decía, por ejemplo, sostener algo para que no se caiga. Decía, darle esa me dio risa, decía, darle el gasto a alguien para que compre comida. También estaba como pero yo encontré una que decía, alimentar algo para que no muera. Y esa para mí fue la acertada, porque era necesario que el Señor alimentara la fe de sus discípulos.
y alimentar la fe de los que estaban rodeándole. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando el Señor dice para que crean que tú me has enviado todos los que están aquí? Algunos, yo me imagino que estaban en la expectativa de que, si lo quiera, ¿qué ir a hacer? ¿Se irá a meter? ¿O qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? Somos bien chismosos, ¿a poco no? Hay muchos que dicen, mira, mucha gente y vamos a ver de qué se trata. Y ya estando ahí en la bola, muchos lloraban porque pues el llanto es contagioso igual que la risa. Hay veces que ni es mi vecino, ni es mi primo, ni es mi amigo, pero están llorando, pues yo también lloro. Es natural en el hombre, porque uno se compadece del dolor de los demás. Pero algo interesante, muy interesante, hermanos, en el 35, cuando dice Jesús lloró, no era porque él se hubiera contagiado. A lo mejor sí, ¿por qué no? Porque pues Lázaro y Marta, María eran sus amigos. Y me da tristeza que muera un amigo. Pero más que eso era la fe débil de ellos. Es que todos estaban como en ese momento crucial de qué va a pasar. Me imagino, hermanos, que los judíos, como decían, como decíamos en el versículo 36, mirad cómo le amaban, era su amigo. Ellos tuvieron un poquito abierto su espíritu a ver lo que iba a hacer el Señor. Verdaderamente le amaban. Pero había disensión entre ellos. Ahí estaban los que decían, pues no, que se anda abriendo los ojos. ¿Cómo no hizo que no se muriera? Siempre está ese negrito en el arroz. Sí. Y a veces no es un negrito, a veces ya más bien hacemos arroz ajedrez, blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. Hay que procurar ser el blanco y no el negro. Entonces les digo, había expectativa. Había muchas situaciones. Los judíos estaban en la duda. Decían, pues no queda su amigo y él, ¿por qué no? ¿Por qué no lo resucita? Marta estaba con el temor, posiblemente, hermanos, porque pasa eso, estaba con el temor de que al quitar la piedra empezara a salir mal olor y la gente se empezaba a retirar. Porque son las situaciones humanas. María, yo creo que María estaba junto al Señor y ella estaba diciendo lo que sea tu voluntad, Señor. Si vas a entrar a despedirte de tu amigo, entra. O posiblemente decía, si quieres que entremos para que lo veas, para que, no sé, pero ella estaba acatando la voluntad de Dios. Y los apóstoles, yo me imagino, hermanos, que su duda era más grande porque ellos le decían, Señor, en los versículos anteriores dice, Señor, ¿cómo vamos a ir a Judea si te iban a apedrear? Señor, si duerme es para que mejore su salud. No entendían, entonces estaban en una incertidumbre, pero cuando el Señor dice en el versículo 43, cuando le dijo al Señor, a su Padre Celestial, le dice, gracias porque me has oído, ya tenía la certeza de que podía gritar, Lázaro, ven fuera. Así como el Señor en versículos anteriores ya sabía que Lázaro había muerto, cuando dijo gracias Padre por haberme oído, él ya sabía que Lázaro ya estaba resucitado. ¿Y cómo podemos nosotros, hermanos, aplicar esto a nuestra vida? Quiero que busquen, hermanos, el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, quiero que busquen el versículo 32. Es el último de ese capítulo. Lucas 15, 32. ¿Qué dice, hermanos? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque hasta tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y desmayado.
¿Sí saben a qué se refiere este versículo? No lo vamos a citar porque todos lo conocemos. Aquella persona que no sepa la parábola del hijo pródigo, entonces no sabe nada de Dios, no sabe nada de Jesús. ¿Por qué referimos a esto que casi podríamos decir no tiene nada que ver? Por lo siguiente, hermanos, dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu amigo, tu hermano, tu esposo, tu papá, estaba muerto en vida. Pero en el momento en el que tú lo traes a los pies del Señor, lo estás resucitando. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos conformamos, luchamos indudablemente. De que eso yo creo que ya queda en la conciencia de cada uno, en decir si lucho o no he luchado. Pero cuando tú acercas a una persona a la presencia del Señor, lo estás resucitando. Le estás dando una segunda oportunidad de vivir. Ya no está condenado. Ha resucitado para la vida eterna. Lo estás acercando a Dios. ¿Y por qué cité este pasaje? Todos lo conocemos. Porque dice que el padre, cuando vio a su hijo que regresaba, después de que el hijo se fue a vivir con su hermano, después de que el hijo dejó su escuela, después de que el hijo cometió un error que cree no puede borrar, cuando escucha la palabra del Señor, el Señor dice, este pecado, mira, no literalmente, vamos a imaginarlo, en este momento tú estás entregando tu vida a mí. El Señor dice, mira, este pecado lo estoy haciendo bolita, tiene una piedra muy pesada adentro, lo escribes aquí en este papel, hazlo bolita, y nos vamos a ir a 20 kilómetros adentro del mar. Ahí lo sueltas y se va a ir hasta lo profundo. ¿Quién va a saber que está ahí? Nada más Jesús. Nada más el Señor. ¿Quién lo va a poder leer y después recriminarte? Tú hiciste esto. Porque el Señor está desechando ese pecado. Y cuando nosotros acercamos a esta persona a Dios, todo el pasado, hermanos, el Señor lo borra. Y necesario es, hermanos, nacer de nuevo. Todas las cosas pasadas quedaron atrás. Todo es hecho nuevo en presencia del Señor. Y si logramos acercar a esas personas al Señor, le estamos dando, como el Señor le dijo a Lázaro, ven fuera. Le está dando una segunda oportunidad de vida, no porque Lázaro fuera malo, tendría que nacer de nuevo, ¿no? La segunda oportunidad también fue para los que estaban escuchando. Verdaderamente este es Hijo de Dios. ¿Y a quién no le gustaría eso, hermanos? ¿A quién no le gustaría? A mí me daría un gozo y ustedes no tienen de qué manera que mis demás hermanos y mis papás estuvieran aquí con nosotros. Oro al Señor que me dé paciencia, que esos 4 días no se me hagan tan largos, Que nos hagan 40. que no sean eternos para mí, porque hay personas que dicen, no, pues es que ya le hablé 20 veces y no hace caso, pues ya no le hablo. Pero no, el Señor es paciente, tenemos que aprender a ser pacientes. ¿Cuántas veces le dijo el Señor a Marta? ¿No te he dicho que sí crees? ¿Dónde está tu paciencia, Marta? ¿Dónde está tu paciencia? Entonces, hermanos, hagamos estas nuestras palabras. Yo había escuchado de algunos hermanos de otras iglesias una palabra que nunca no se me hacía bonita, no se me hacía adecuada. Cuando oraban y decían, desato toda cosa que esté ligada a ti, que no te deje.
Desato toda enfermedad que ya no esté en ti. Y a mí se me hacía algo como inapropiado y decía, pues ¿quién es él o quién es ella para que diga te libero de esa enfermedad? Pero estudiando, hermanos, me doy cuenta que lo podemos hacer. En el momento en que traemos una persona al Señor y lo dejamos en los pies del Señor, el Señor se va a encargar de hacerlo. El Señor les dijo, fíjense, estos dos pasajes juntos, ¿cómo suenan? Para concluir. Decimos que cuando le damos una ayudita a alguien que tiene un problema y no lo condenamos, no le decimos tú tienes la culpa, podemos decir lo siguiente: Jesús puede restablecer tu vida, no importa cuál sea tu pecado. Y luego dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque el que sea, no pongamos nombre, era muerto y ha revivido y estaba perdido y ahora es hallado. Quitad la piedra, desatadle y dejadle ir, para que tengan amistad con Dios. Una cosa muy bonita, hermanos, porque estamos transformando en el nombre del Señor una vida de alguien que pensaba que no podía resucitar. ¿Y quién no quiere hacer esto, hermanos? ¿Quién no quiere hacer algo así? Todos tenemos a alguien cerca que necesita que quitemos esa piedra, que le desatemos sus manos, que desatemos su rostro, sus ojos que no lo dejan ver, y que le ayudemos a que ande con el Señor. En una de las lecturas que teníamos ayer del pastor, dice eso: el que no va a la iglesia, el que no hace todo esto, no anda con Dios, no es de Dios. Y a veces pensamos o creemos que sí somos de Dios. A veces yo puedo decir en mi trabajo o en cualquier lugar, sí, yo soy cristiano, gracias a Dios. Pero si no leo mi Biblia, si no oro, si no tengo fe en el Señor, entonces soy como estaban ahí a la expectativa nada más a ver qué sucede. Y luego viene un momento difícil, ¿y qué hago? Algunos se retiran y dicen, pues yo estaba en esa iglesia, pero pues me dio este problema, me dio este otro rey, no pasó nada, pues ya mejor me fui. ¿Y los 4 días para cuándo son? El Señor tiene sus tiempos y tenemos que ser pacientes. Si tú oras hoy al Señor y le dices, Señor, tengo esto, me pasa esto, y el Señor no te responde inmediatamente, es porque no es el tiempo. Porque el Señor quiere algo más de ti. ¿Qué quiere? No sé, a lo mejor lo que María hizo, que vayas y te humilles ante sus pies y le digas, Señor, haz tu voluntad en mí, la tuya, no la mía. Bien, hermanos, es una porción de la Biblia muy interesante, como todas, pero yo creo que muchas veces nos hace falta tener esa pequeña visión más allá. No era Lázaro, no era el ciego, no era el hidrotrópico. A todos los que podemos encontrar en San Lucas, en el libro de San Lucas hay un montón. Si empezamos, pues yo creo que desde el principio, en el versículo, en el capítulo 5, dice, empezamos con, en el 5 dice, Jesús sana a un paralítico, y luego Jesús y los líderes religiosos preguntan sobre el ayuno, y luego dice, estamos siguiendo todos los intertítulos. Jesús enseña a amar al enemigo. El centurión, fíjense, ¿se acuerdan de la historia del centurión?
Jesús resucita al hijo de una viuda. Jesús, de la mano seca. Todo eso que podemos estar leyendo es necesario saberlo, pero no ese es el fin. Simplemente la gloria del Señor manifestada a los hombres para que crean en Él. Y en esta mañana, hermanos, la invitación es esa. El pastor decía, no se trata de que vengas el domingo y ores y cantes y ya te vas y ya mañana se te olvida. Les dicen los evangélicos de domingo. Lo que es, hermanos, una hora contra toda una semana, no es nada. No sirve de nada. En cambio, me levanto, oro, gracias al Señor, hay un momento que tenga una meditación, leo mi Biblia, leo todo lo que pueda hacer y estoy en constante comunicación con el Señor. Y esa es la invitación el día de hoy, hermanos. Que no nos dé el gusto de que ahí viene ya la Navidad. Veamos qué es lo bonito de estar ¿verdad? ¿Por qué no apapacharnos todos los días con el Señor? ¿Nos podemos dar un abrazo todos los días con Dios? Cuando me levanto, Señor, muchas gracias por estar aquí conmigo. ¿A quién no le hace falta de vez en cuando un abrazo? Sí, bien rico. Pues vamos a abrazarnos, vamos a asirnos del Señor todos los días, hermanos. Y en esta mañana vamos a orar para concluir nuestra meditación del día.